profesor, buen día, doctores. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio parte uno, en el que vamos a hablar netamente del corazón en la semana número 9. Para eso es importante reconocer en qué parte está situado el corazón, pues el corazón está detrás del esternón, que es el hueso que va a cubrir en la cavidad torácica. Además que las costillas son las que lo van a cubrir, el corazón van a proteger este órgano. Se va a encontrar en el centro entre los dos pulmones que están en estas dos direcciones, y también se va a reposar encima del diafragma. Ahora, si lo cortamos tanto sagital y transversal, el corazón nos va a dar de dos formas. Tenemos que hay un corazón venoso y un corazón con sangre oxigenada. Es por eso que decimos que hay circulación mayor y circulación menor, ya que la circulación mayor se refiere a cuando ingreses desde la aurícula derecha. No, ahí no tiene nada que ver esto. La última. Buen día, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema circulatorio en la semana número 9, que vamos a hablar netamente del corazón. Pues el corazón, primero tenemos que ver la ubicación, se encuentra detrás del esternón, que es el hueso que está acá en medio, entre las costillas. Además que se va a situar entre los dos pulmones y va a estar inclinado hacia la izquierda. Bueno, obviamente el corazón se aloja en la cavidad torácica. Ahora, si tenemos un corte, le damos un corte al corazón, vamos a tener un corte sagital y un corte transversal. Pues el corte sagital nos va a dar que hay un corazón venoso con sangre desoxigenada y hay otro con sangre oxigenada. Ahora, esto va a dividirse con este corte en cuatro cavidades. Tenemos a dos aurículas, tanto izquierdos y derechos, y dos ventrículos. Ahora, anatómicamente el corazón desde la cara externa se va a observar de esta forma. Vamos a tener un borde superior en el que se va a albergar todos los vasos sanguíneos. Tenemos un borde izquierdo que va a estar, borde izquierdo y derecho que van a estar juntos a los pulmones. Tenemos el borde inferior que va a estar cerca al diafragma, y el vértice que es la parte más, la punta, por así decirlo, del corazón. Además que el corazón va a presentar dos caras principales. Tenemos las caras pulmonales, tanto izquierdas y derechas. Como dice su nombre, está al lado del pulmón, va a llegar al pulmón. Tenemos una cara diafragmática, que como dije, el corazón reposa en el músculo diafragmático, entonces este va a dar cara al diafragma. Y tenemos un surco coronario que va a dividir al corazón. Ahora, el corazón externamente va a estar compuesto por aurículas y ventrículos. Entre esos tenemos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho se va a encontrar pues la rama cava inferior, que es la que va a va a irrigar al corazón. También tenemos la rama marginal izquierda, que es la que va a dividir prácticamente el corazón, además del surco intraventricular. También el corazón está compuesto por venas y arterias. Entre esas, las más principales, tenemos a la aorta, que va a estar compuesta por tres. Tenemos la aorta descendente, aorta y la aorta descendente. Además, también el corazón va a tener que tener dos tipos de circulación. Tenemos la circulación mayor, que es cuando empieza desde el ventrículo izquierdo, que es esta zona, al ventrículo, a la aurícula derecha. ¿Qué quiere decir que es circulación mayor? Pues la sangre se va a llevar oxigenada a todo el cuerpo. Ahora tenemos otra circulación que es menor o pulmonar, que empieza desde el ventrículo derecho, que es esta zona, al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda, en el que esta de acá se va a encargar de llevar la sangre desoxigenada a los pulmones. Ahora, para eso también es importante conocer su anatomía de estas. Por ejemplo, acá tenemos la vena cava
inferior, superior, inferior, que son los que van a traer la sangre de todo el cuerpo para llegar al corazón. Y a la vez esta se va a dividir en partes. Tenemos al tronco brachiocefálico y este se va a dividir en zonas, ¿no? Tenemos a la subclavia derecha, subclavia izquierda. Además, la aorta también, que es la que se va a encargar de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo, se va a dividir en subclavia derecha, subclavia izquierda. Tenemos a la arteria carótida, que son estas zonas. Tenemos a la subclavia izquierda. Y por último tenemos a la arteria pulmonar, que también va a tener dos troncos, pulmonar izquierdo y pulmonar derecho. Ahora, histológicamente el corazón va a estar compuesto por tres capas. Tenemos el epicardio, que es esta zona de acá, que va a tener un mesotelio, va a estar cubierto de mesotelio, así como se muestra en la imagen. De este mesotelio va a tener epitelio escamoso simple. Además va a estar compuesto por tejido conectivo laxo, en el que se va a encontrar pues vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, parte de grasa, entre otros. También tenemos al miocardio, que es la capa más gruesa, y en ahí se va a encontrar pues células musculares o células cardíacas compuestas por miocitos, en el que su función principal en el miocardio va a ser que el corazón se contraiga tanto en la sístole y en la diástole para que la sangre bombee a todo el cuerpo, así como esta en la imagen. Y por último tenemos el endocardio, que es muy fundamental, ya que es la capa más interna. Va a estar cubierto por endotelio escamoso simple, pero en su subendotelio este va a presentar fibras de Purkinje, que son las que se van a encargar posteriormente en los impulsos eléctricos del corazón. Ahora, en lo muscular tenemos en los miocardios, tenemos a dos tipos de cortes. Tenemos un corte transversal y un corte longitudinal. En el corte longitudinal se van a encontrar pues a las células como tal, a los miocitos o miocardios, aquí están. ¿Y qué se va a observar acá? Pues que este está compuesto por discos intercalares que van a permitir la unión de su comunicación. Además va a haber fibras colágenas y fibroblastos, a diferencia del corte transversal. Pues el corte transversal se ve mucho más ovalado, con citoplasma más notorio. Además también va a presentar pues discos intercalares, pero normalmente las células que son los miocardios o miocitos no se observan al 100%. Ahora, fisiológicamente, hablamos sobre las fibras de Purkinje, pues acá se va a hablar sobre el impulso eléctrico. El impulso eléctrico empieza desde el nódulo sinusal, que está al ingreso nomás de la aurícula derecha. El nódulo sinusal va a tener tres astas. Tenemos el haz internodal, el haz medio, el haz posterior, que se va a comunicar con el nódulo auriculoventricular, lo que va a causar que se haga una comprensión en las aurículas. ¿Para qué? Para que haga un informe llamado haz de His y se comunique de ventrículo a ventrículo. ¿Qué va a pasar con la red de Purkinje? Pues la red de Purkinje se va a encargar de hacer la contracción para que luego posteriormente la sangre salga. Eso sería todo en el impulso eléctrico, pero esto también se puede explicar a través del electrocardiograma. El electrocardiograma es lo mismo que esto, simplemente se va a explicar de una forma más simple, ¿no? Las ondas P, por ejemplo, es cuando el nodo sinusal se comunica con el haz internodal anterior, medio y posterior para que se despolarice la aurícula. Es decir, que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. Además tenemos un intervalo llamado PR, que es esta zona más o menos, que se va a encargar del retrozo del nódulo auriculoventricular. Pues acá todavía, para hacer un llenado activo, la sangre tiene que pasar. Tenemos también las ondas QRS, que son estas zonas de acá, que es importante porque nos va a mostrar la despolarización de los ventrículos. Y por último tenemos las ondas T,
que se va a encargar de la repolarización ventricular, es decir, cuando la sangre pasa del ventrículo a las arterias para llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Eso sería todo, gracias.